Qué bueno, Dios les bendiga a todos. Nuevamente estamos acá. eh, Comenzamos a hacer los estudios en hogares los martes durante el verano para poder compartir un poco fuera de las cuatro paredes de la iglesia. El día de hoy vamos a estar yendo a una casa, pero decidimos hacer porque tenemos una reunión acá con una de las familias y decidimos entonces hacer lo que dijo, bueno, pues vamos a traer la comida y las cosas acá y así mismo pues compartimos. Así que por favor, con toda libertad, agarren alguna de las cositas y coman durante el tiempo que vamos a estar acá. O cuando terminemos, se lo pueden llevar entonces a su hogar de igual manera. Vamos así en horario, así comenzamos. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque entendemos, Padre, que tienes un propósito y un plan especial para nuestras vidas. Te agradecemos por aquellos que están aquí, por los que han podido llegar, por los que no han podido llegar, por los que se conectarán, Padre, por los que verán el video luego. Te pedimos, Señor, que sea edificación para todas las vidas que participen y que se conecten con nosotros. Padre, y que no pasemos por alto, Dios, el hecho de que tienes un plan sobre cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a poder profundizar bajo el tema de la esperanza y que sea algo, Padre, que nunca perdamos en nuestras vidas. Para la gloria y la honra pedimos esto en Cristo tuya. Amén y amén en el nombre de Jesús. Así que aquí arribita tienen entonces una alabanza. Algunos de ustedes quizás ya la hayan escuchado antes. La vamos a cantar varias veces y ahí, aunque sea, si no la saben, pues, pueden cantar la letra. Y es una canción, le digo aquí un prefacio, como dicen, antes de cantarla, que yo personalmente algunas veces, cuando uno está en esos momentos, no sé, no necesariamente que sean momentos duros, pero en esos momentos que uno se puede sentir solo, ¿verdad? O se puede sentir como que, wow, no puedo, me siento un poco desalentado. Es recordar el mismo título de la canción, el hecho de que Dios está aquí. Sea así. Así que puede seguir conmigo y si me quiere acompañar muy bien, le cantamos así. Se está tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto me puede oír, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Santo, 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 mi corazón te adora, corazón santo Jesús, santo eres. ¿Sabes? Dios está tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón,
lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Santo, santo, santo. Santo Jesús, santo eres, santo eres. Hermanos, estos estudios que estamos haciendo, aunque estamos leyendo para Luz, muestro acá para que veas, por supuesto lo tengo aquí toda encubierta, la Biblia que estamos leyendo, pero ya necesita ya un abrigo de invierno ya. Después de ir a la Florida, yo estoy tan contento con este clima. Estamos leyendo una Biblia ilustrada, no sé si ha visto, de dibujos. Entonces la estamos haciendo todos los días, de lunes a viernes, que cada persona lee una lectura. Entonces lo que hacemos es que venimos y lo discutimos, pero lo bueno que tiene es que dice las citas. Entonces, así como puede ver aquí, así estamos discutiendo. Pero haciendo un poquito de una pausa en el verano un poquito, estamos enfocándonos en diferentes estudios sobre lo que es la esperanza. Y en el día de hoy vamos a ver una historia muy interesante. Ahí le acabé de entregar a ustedes, todos tienen una tablita, ¿verdad? Tienen 3 columnas que pueden ver ahí. ¿Y por qué tienen 3 columnas? Y dice, ay, pero ¿y qué tanto vamos a estar leyendo? Curioso si no sabían esto. ¿Cuáles son los evangelios de la Biblia? Cuando se dice cuáles son los evangelios, ¿cuáles son los libros de la Biblia que hablan de Jesús? Todos, yo sí, ya sé que está pensando todos, pero ¿cuáles son los que hablan de cuando nació Jesús, de la vida de Jesús? Sí, no antes, desde el momento prácticamente que nace. ¿Cuáles son los libros que hablan prácticamente desde que nace hasta que muere? Son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Sería Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si miran aquí dice Mateo, dice Marcos y dice Lucas. Y sí, no. Sí, bueno, Juan llegó. Juan está aquí, así que está. Lo salvó Juan. Bien. ¿Y por qué faltó Juan aquí? Buena pregunta. La razón es la siguiente. No nos vamos a meter mucho en todos los detalles, pero estos 4 evangelios son 4 libros que hablan de la vida de Jesús. Entonces, los escritores son personas diferentes. Entonces hay lo que se llama un escritor o un testigo ocular, que significa que pudo ver, ¿verdad? Que estuvo ahí presente. Y también hay testigos saludables, testigos que han oído. Por ejemplo, uno oyó, aunque no pudo experimentar, pero uno oyó de algo que pasó cerca, ¿verdad? Y hay personas que se lo han notado que tienen la veracidad, ¿verdad? De lo que ha sucedido. Entonces, la historia que vamos a leer en el día de hoy aparece en 3 de los 4 libros de la Biblia. Aparece en Mateo, Marcos y Lucas, pero no aparece en el libro de Juan. ¿Significa eso algo más importante? No tiene nada que ver, pero nos ayuda a ver un poquito información y detalles un poquito diferentes. ¿Okay? Así que yo sé que son muchos versículos, se los voy a leer rapidito. Va a escuchar la misma historia prácticamente 3 veces diferentes. Pero lo que vas a decir, pero ¿y para qué la vamos a leer 3 veces diferentes? Verá, cuando empecemos a mirar, se va a dar cuenta que hay información y datos generales, ¿verdad? Que aparecen más en uno que en otro. Así que vamos a comenzar con Marcos. Y el título de la lectura que está del estudio de hoy es Esperanza con los que nos rodean. A veces, tristemente, hermanos, a veces nos rodeamos a veces de personas que verdaderamente no nos conviene. Vamos a decir, acá. ¿Cómo está el nivel? Saludos. Gusto. Saludos, Mr. Quiñones.
Bendiciones. Bendiciones, Mr. Quiñones. Estoy trabajandito. Si no quiere que la vean manejando, puede apagar la cámara, Lilibet. Sí, sí. O si no, ahí nos Se prendió la cámara. No se preocupe. Pues bueno, vamos entonces a mirar acá. Entonces, van a escuchar las tres historias. Le pregunto, sean honestos. ¿Cuántos de ustedes ahora mismo están rodeados? No hablo aquí, en este lugar. ¿Cuántos de ustedes, al pensar en su familia, que saben que ni contesten las preguntas, solamente piénsenlas, pero respondan dentro de ustedes? ¿Cuántos de ustedes dentro de sus trabajos están rodeados de personas que no son personas? Hablaba con alguien que está trabajando y está contando que regresa al trabajo después de mucho tiempo para enterarse que hay personas que están ahí que están robándole a la compañía. Entonces la persona llega, imagínense, obviamente un ambiente un poco duro, ¿verdad? ¿Qué hace usted en un caso así? Ah, ahora una pregunta un poquito más fuerte, más difícil, más dura. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros quizás tenemos una situación difícil, nos rodeamos, estamos siendo rodeados de personas difíciles dentro de nuestro propio hogar, de nuestra propia casa? Miramos a la izquierda, miramos a la derecha y quizás las personas que nos rodean, aunque les amemos, ¿verdad? Pueden a veces ser las personas que no nos llevan al camino, que no nos motivan a que hagamos verdaderamente lo correcto. Muchas veces, hermanos, las personas que más nos pueden herir son, a ver si alguien lo decía, son las personas más cercanas. Usted no sabe qué hacer porque usted ama a esa persona, pero él es el que está poniendo el obstáculo para que usted está cambiando así espiritualmente. ¿Por qué? Porque si ustedes a cambiar el ámbito, yo sé que de pronto Dios es ahí que a veces viene, es ahí que esté pasando para a ver qué reacción toma el mundo, si uno aprende a manejar la situación o se peor. Pero yo pienso que a veces hay situaciones en que por más que traten de avanzar, no, ya me cansé, no doy más, ya, se explota uno. Cuando uno quisiera como controlar eso que uno, o por lo menos en mí, el genio, yo trato de controlar eso, pero si esa piedra siempre está ahí, está ahí, está ahí, hay momentos que yo aguanto, pero ya no se puede, ¿verdad? Y muchas veces eso puede ser evitado cuando tenemos personas que nos rodean, que nos levantan, que nos suben. Aunque vaya una que otra que lo que quiere hacer es eso, ¿verdad? Pero la realidad que vamos a ver acá, esa es una historia que a mí verdaderamente siempre me edifica en mi vida, el saber que cuando a veces hay situaciones difíciles, ¿verdad? Que uno se puede agarrar el teléfono, ¿verdad? Y llamar y saber, mire, le cuento, yo tengo algunos jóvenes que nos criamos juntos, bueno, ya más gente madura ya, cuando yo era jovencito, que nos criamos juntos en la iglesia, ¿verdad? Y algunos de ellos siguen en la iglesia, otros hasta se han alejado y no van a la iglesia. Pero si yo tuviera una emergencia a las 4 de la mañana, aunque yo no haya hablado con ese grupo de personas, hace años, a las 4 de la mañana, sé que ellos salen de la casa y vienen, porque son personas, ¿verdad?, que Dios ha puesto en la vida de uno, que verdaderamente saben que uno va a estar ahí, ¿verdad?, que van a estar ahí por uno y van a estar ahí por ellos. Entonces, cuando ustedes vean esta historia, no sé si la han escuchado, pero es una historia que verdaderamente sirve para traernos aliento en medio de las situaciones y recordar que es duro porque conocen a uno, ¿verdad? Profundamente, como la señora Luz, y es difícil, y esto no lo dijo nadie, pero les pregunto, ¿en algún momento de su vida se han sentido como que quieren huir, quieren correr, voy a usar la frase, que la he usado yo también en mi vida, en la privacidad de mi vida, que uno quiere desaparecerse del mapa, literalmente? ¿Le ha pasado? No sé si existe una persona que no le haya pasado. Y le voy a decir esto que suena un poquito irónico. Yo le doy gracias a Dios porque esas situaciones han pasado en mi vida. Porque sin esas situaciones yo no hubiera visto la mano de Dios moverse de la manera que lo ha hecho.
y sin esas situaciones yo jamás hubiera entendido. Yo jamás entendería cuán paciente yo puedo ser sin haber experimentado los momentos que tuve que practicar la paciencia. Hubo un momento de mi vida, testimonio personal, que cuando yo era niño, situaciones pasaron dentro de mi hogar, que literalmente lo que traían dentro de mí era furia, ¿no? Y no era paciencia, era literalmente un rencor que yo, en verdad, ese enojo. Y literalmente yo le pedí a Dios que me ayudara a cambiar. Y piense, mire eso, pienso de esta manera. La única manera que yo podría saber verdaderamente que yo había cambiado era experimentando un problema. Para yo así poder entonces no reaccionar de la misma manera y poder decir, oh, gracias Dios mío, que ya verdaderamente he podido cambiar. Entonces, cuando tenemos ese respaldo, ese grupo de verdad, de soporte detrás de nosotros, podemos entonces continuar. Vamos a ver lo que pasa entonces aquí. Leemos entonces rapidito y las tres historias, que repito, son las mismas. Dice Marcos 2 del 1 al 12, o si alguien se motiva y quiere leer, con toda libertad. O yo leo la más larga, la más larga. Después otro voluntario, ya estaba mirando, pero esa como que está un poquito larga. Dice así, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Antes de continuar, y no voy a seguir interrumpiendo, pero quiero que entienda una cosa bien importante. Pensamos en una casa y pensamos en una casa así como esa o como esa. Pensamos en la casa que es así, ¿verdad? El techo, ¿verdad? Puerta. Las casas allá no eran así, eran planas. ¿Y alguien sabe lo que tenían la mayor parte de esas casas en los techos? Es decir, yo creo que paja, ¿verdad? Había algunas casas que parecían como cuevas, pero habían algunas casas que tenían no solo paja, que tenían grama en el techo, como la grama así. Y literalmente que hasta uno podía hasta poner hasta plantas y todo en el techo de la casa. Y no estamos hablando que era una montaña, estamos hablando de una casa construida y le ponían. ¿Por qué? No había aire acondicionado. Como no había aire acondicionado, ¿verdad? Uno poder recostarse sobre una grama. Imagínense el paso cuando el paso está bien cuidado, ¿verdad? Uno se siente como un poquito de respaldo, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes les gusta hacer eso. Dicen que es hasta saludable que uno se acueste así, que deje que la grama le toque a uno en la piel y que le ayuda a uno en la salud. Pero prácticamente para poder reposar y descansar en cuanto a lo que era el calor y todas estas cosas, pues podían subir. Entonces también tenían obviamente una escalera, ¿verdad? Que subían la escalera normalmente para poder subir. Tenían que entender eso para entender una cosita que va a pasar en esa historia, porque si no, si piensan en la casa así, no tiene lógica la historia. Seguimos. Versículo 12. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Jesús, ¿verdad? Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una apertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados se son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban sus corazones. ¿Y por qué habla así? Blasfemias, dice. Blasfemias dices. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico, ¿tus pecados se son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Así que ya leímos la historia una vez, nos falta 2 veces, pero ya me entendieron la parte del techo. Entonces tienen que imaginarse el techo así, pudieron subir,
y esto es una, verdaderamente, esto hubiera sido algo bien interesante no poder verlo en persona, porque en la novela. sí, esta escena la hicieron. Excelente. Y entonces, al uno ver la casa, y cuando yo fui a Israel, la primera vez y la segunda vez, yo era loco buscando, porque la segunda vez fui con Julio, queríamos encontrar una de esas casas para mostrársela, para que viera verdaderamente cómo es. Mire, hermano, yo cuando estudié en el Instituto Bíblico, un proyecto que tuve que hacer era conectado con esa historia y tenía que crear una casa como eran allá. Y literalmente cogí una caja de zapatos y le añadí al frente como un patiecito y literalmente le puse la escalera al lado y así le hice, tal y como era, porque verdaderamente repito, cuando uno no conoce estos datos, estas historias como que no tienen lógica. Ahora entiendo porque de que hayan bajado al paralítico, porque él prácticamente cayó ahí entre todo la tierra y todo cayó hasta el la manera que, ¿verdad? Como me imagina, pero como que el techo y se pusieron ahí, yo la primera vez de niño que recuerdo esa historia, yo pensaba, wow, y se pusieron ahí a dar martillazos, cómo rompieron ese techo, uno pensando en un techo de madera, un techo de cemento, ¿verdad? Entonces, cuando hacen esto, imagínense que esta casita está llena adentro, llena de tantas personas que en vez de ellos caber por la puerta, no podían entrar por la puerta porque estaban todas llenas de personas. Entonces, yo me imagino, aquí uso mi imaginación porque la Biblia no nos dice eso, pero me imagino, digo yo, esto hubiera hecho yo. Yo escucho y trato de identificar por dónde está Jesús, ¿verdad? Y ahí voy entonces a hacer el hueco y entonces por ahí vamos entonces a descender. Entonces vamos a leer las otras dos veces. Si algún voluntario quiere leer en Lucas, pero le voy a pedir un favor. Mientras estamos leyendo, ya que entiende la historia un poco, si pueden por favor pensar en los personajes, las personas de la historia, los escribas, ¿verdad? Que están ahí, también pensar en los amigos, pensar en el hombre paralítico, pensar en los discípulos, todas las personas que estaban ahí, y mire cuáles estaban ahí alentándole al paralítico, ¿verdad? Tratando de motivarlo, de ayudarle, y cuántas otras personas estaban haciéndolo pues. Un voluntario que quiera hacer. Oh, Maribel. Unos hombres llegaron cargando para trataron de llevarlo dentro donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse debido a la multitud. Entonces subieron a secos. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta poner en medio de la multitud. Delante de ellos, pecados son diferentes. Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados son perdonados? ¿O ponte de pie? Entonces, llega el paralítico y dice, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Así que leímos en Marcos, ahora lo vemos en Lucas. ¿Qué aprendimos aquí? Diferente que no sabíamos anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo fue que quitaron entonces algunas de las cejas? Trae algunos un poquito más de clarificación. Dice Texas, tantos no dice Texas. Ahí está. Entonces, por eso es bueno que cuando estudiamos, hermanos, la Biblia en sí, hermanos, cae en armonía y nos ayuda a explicar entre sí la misma. ¿Quieren leer? Teresa Mateo. pasó al otro lado de Dios que les hace paralítico, tendido sobre una cama, y al ver que ellos al paralítico, tengan pecados son perdonados. Entonces algunos decían de esto, blasfemo, conociendo los pensamientos de ellos, ¿por qué pensáis mal en el ¿Por qué? Porque es más fácil decir que pecados son perdonados, porque se levanta y anda,
para que sepáis en la tierra para pecar para levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces nuestro corazón se fue a buscar y la gente al tierra maravilló de cuatro que había dado Entonces, ¿qué vemos aquí que no vemos en los otros dos? Una frasecita clave. En Por ejemplo, versículo, en el otro hablan de camilla, acá hablan de cama. sí, y la barca. Aquí hablan de una barca que él como que estaba como en el río, incluso de un lado para otro para llegar hasta las casas. también si miran el versículo 2, ¿qué le dijo Jesús? La frase. Tenga ánimo. Lo primero que le dijo fue, ten ánimo. Eso no está en los Estaba otros dos. desanimado. No, en enfermedad no pone así, ¿no? Aquí en donde estaba enfermo, ¿no? Y esta era una enfermedad común. Ya, pues, estaba postrado, ese hombre no sabe por cuánto tiempo, que debió estar con el ánimo por el suelo. Fue los discípulos, o sea, los amigos que lo llevaron. Y al pensar esto, podemos ver que este hombre ha pasado una situación en su vida que verdaderamente no la podemos entender, porque no sabemos cuándo tiempo estaba frustrado. Imagínese usted, yo hablaba con mi esposa, nos pusimos en una conversación bien intensa, bíblicamente hablando, sin saber qué iba a pasar, pero nos pusimos a hablar de un tema muy curioso, y es el tema de cuando Dios usa a alguien para un don, cuando Dios usa a alguien para algo, para un propósito especial, por ejemplo, vamos a decir, para la sanidad, ¿verdad? Entonces, lo que ha pasado últimamente es que hay como un movimiento, digo, por falta de palabras, donde hay personas que dicen, yo soy sanador, y entonces de repente se ponen el título de sanador, su mente era sanador, porque él lo usó para que sanaran a alguien, pero en sí fue esa persona un instrumento. Entonces, hablaba con mi esposa y le estaba contando que estaba escuchando un predicador que estaba dando una ilustración y dijo, explicando por qué él tiene un problema con cuando las personas hacen eso. Es decir, decirle yo soy sanador, ¿verdad? O lo que sea. Y explicaba en lo siguiente, decía, si es sanador y puede sanar, vamos a decir, si usted es mecánico, usted puede arreglar cuál carro. Todo. Usted es sanador, para que usted pueda sanar a todos. Entonces decía la persona, entonces esta persona puede ir a un hospital y poder aportar, y todo el mundo va a salir del hospital, se va para la casa, todos son sanadores, se acabó. Entonces, hablando de eso, llegando al punto, hermanos, que cuando el juez nos enseña pues la palabra de Dios, ¿verdad? Hágase voluntad. Entonces, le contaba yo la historia a mi esposa de cuando yo trabajaba con una persona que hiciera hace un tiempo atrás y él tenía a su madre que estaba enferma. Su madre estaba viendo la televisión y en la televisión estaban haciendo campañas de sanidad y este tipo de cosas. En las campañas de sanidad, pues que se veían que venían personas con sillas de ruedas y que eran sanados y eran milagros y gloria a Dios. Y no sé si usted, hermano, ha tenido oportunidad de ver un milagro así. Yo sí, la gloria para Dios, y yo he visto gente, hermano, gente sanada de SIDA. En el año 1995-94, cuando salió, ¿verdad? Que salió positivo y después, y tenía, entonces, estas fueron personas que fueron y testificaron en la iglesia, mire, aquí tengo mi evaluación negativa, positiva, y ahora miren, como oramos, ¿verdad? Y creímos, y como Dios se ha manifestado y ha hecho esas cosas. Pero, habiendo dicho eso, hermanos, es la voluntad de Dios. Entonces, uno no puede así, vamos a decir, imponer o hacer. Entonces, la historia que le cuento de la persona con la que trabajaba, la mamá de él ve eso, entonces ella le dice a él, hijo, llévame a una de estas cruzadas porque yo sé que Dios me va a sanar en esa cruzada. Pero una confusión que tenemos a veces nosotros en nuestras vidas, que a veces no nos damos cuenta, es que, hermanos, nosotros a veces le ponemos peso a la persona que ora por nosotros, le ponemos peso o más valor o autoridad
a qué mucho grita esta persona, o por cuánto tiempo ora, o cómo está vestido. Y entonces le ponemos, ¿verdad? Le ponemos atención a estas cosas físicas y no es eso. Y no es la persona. Dice la canción, no era Pedro, no era la sombra, era el Espíritu de Dios. Y cuando estaban, hermanos, la sombra de Pedro que pasaba y se sanaba la gente, es como dice la canción, no era la sombra, hermano. No era Pedro tampoco, era el Espíritu que moraba en la vida de él. Entonces, quiero que usted entienda, hermano. Dice, no, y Jesús hizo milagros por todos los lugares que él fue. ¿Eso es cierto o falso? Eso es falso. No todo lugar, porque ahí está, hubieron lugares donde Jesús fue y no había, la gente no tenía fe, pues él ahí prácticamente, él no hizo nada. Entonces, cuando uno va a orar por alguien, ¿verdad? Uno le pide a la persona y es para evitar la famosa historia, ¿verdad? De la persona que estaba lavando los trastes, mira por la ventana, algunos me han escuchado contar la historia, por los que no la cuento, y mira por la ventana y dice, y me mira afuera y ve que hay un mar y hay una montaña, y dice, la Biblia dice, ¿verdad? Que tú le dirás a esa montaña que se levante y que se eche a la mar y que así será. Pues imagínense, wow, que esa montaña se despegue y verla en el aire y que sea lanzada a la mar, qué maravilloso. Y la persona viene y ora y dice, levántate montaña y lánzate a la mar. Y cuando no pasó, dijo, yo sabía que no iba a pasar. Entonces, hermano, esa es la clase de fe. Estaba probando a ver si era cierto. Sí, y es la clase de fe prácticamente que uno no necesita, ¿verdad? Porque si una persona está enferma, ¿verdad? Y usted verdaderamente cree que Dios le puede sanar. Pero miremos una cosa, entonces, en comparación en los tres diferentes, si miramos en el número 1, en Marcos 2, el versículo, cuando primero le habla, le dice cuáles son las palabras. El versículo 5. Si al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense lo interesante. Los amigos le llevaron ahí para que él fuera sanado. Los amigos no le llevaron ahí para que fueran sus pecados perdonados. Tenemos que entender que hay... Posiblemente fue la fe de ellos, no del mismo enfermo. Y quién sabe si él estaba un poquito dudoso. Que por eso dijo, no temas, o como le dijo. Dice Mateo que estaba desanimado. Entonces, si estaba así, y de repente sus amigos dicen, quizás hasta pelearon con él. Venga. Juan, en el proceso de recuperación de usted, ¿cuánto ha peleado usted con usted mismo? Con usted con usted mismo. Y en el momento que deje de pelear, es el momento que entonces es como aquí está, ¿verdad? Y no solo peleó Juan, peleó Norma, peleamos nosotros en oración, ¿verdad? Y la familia peleando y ese es prácticamente, hermanos, el punto de que nos rodeemos de personas, ¿verdad? Que nos van a animar, que nos van a levantar. Hermano, tiene que haber tomado una gran fe de 4 personas, cosas que no pensamos al leer esto. Ellos le rompieron el techo a alguien. Se puso a pensar en eso. Ellos se metieron en una casa privada y rompieron el techo. Y entonces, ¿y si llegaba a llover? Ahora con ese, ¿verdad? Yo pienso, ¿qué habrá pasado después de lo que pasó los dueños de esa casa? ¿Quién sabe? Y probablemente ellos quizás lo sellaron y cualquier cosa. Pero hermano, mire, el milagro fue tan grande que a la gente no le importó eso. Pero podemos ver acá que un punto importante, que los amigos, ¿verdad? Vienen y le dan aliento a los amigos y quién sabe si discutieron con él, ven, porque todavía él estaba un poco desanimado. Pero qué bonito, hermanos, también ver que Jesús no se enfocó en darle lo que los amigos quizás primordialmente fueron a llevarle. El enfoque no fue párate o no fue ser sanado, sino lo que estaba aquí adentro. Tus pecados son perdonados. Y hermanos, en ese momento, quizás al de la gente escuchar eso, podrían despertar y decir, pero qué pecado ni pecados, sánelo.
Si saben si usted verdaderamente es Dios. Y yo no sé, hermanos, podríamos imaginar, pero yo pienso, que en el momento que Jesús le dijo, tus pecados son perdonados, él sintió dentro de él gozo. Y la razón por la cual le digo eso es por lo siguiente. Cuando uno tiene una experiencia con Dios, ¿verdad? Se sentía desanimado y viene y le dice, ten ánimo. Jesús, ahora estos 4 muchachos que le han llevado, ellos han escuchado de los milagros que están pasando. Y le están motivando, ¿verdad? Y alentando. Entonces, en el momento que Jesús, el hombre que ha estado, Dios, que ha estado sanando a todas estas personas, abre su boca y le dice, ten ánimo. Yo creo que si le hubiera dicho, así es lagartijas, él se hubiera parado y la hubiera hecho. Porque había algo especial en este hombre. Entonces, Dios obró primero que nada en el interior. Entonces, ¿qué más vemos acá? También vamos a hablar ahora de la otra gente que estaba alrededor. Díganme ustedes sus opiniones, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de los fariseos y los maestros de la ley? Con sus comentarios. Los fariseos siempre andaban detrás de Jesús a ver qué pasa, pero no porque creían en Jesús, sino solamente para buscar a y que se podría haber equivocado, así, ¿no? Como también a veces en las iglesias suceden, a lo mejor sabes que muchas veces gente que iba a la iglesia a escuchar a ver si en algo el pastor se equivocaba, si en algo estaban esos que No iban con fe. leen la Biblia, se llenan de conocimiento, pero no hay fe. Así eran con los fariseos, no conocían las escrituras, creían, pues no había esa disposición, digamos, de humildad tampoco. Entonces ellos eran los máximos, creían que sería todo. Entonces ellos querían encontrar al hijo que se equivocara. Esa era su misión, pues estaban ahí. A los escribas eran otros, sabían todo. Pero algunos que podemos decir que o sea, tenía esa, pero que nadie lo sepa, que nadie le escuche que él piensa así, sino que desde chico, cuando nadie lo ve, ahí va a esto. Pero cuando ya todos lo veían, seguro que estaba de el famoso que dirán. No, por la crítica, el que dirán, la vergüenza. Y miramos entonces esto, que estas personas con ese tipo de pensamiento, y le puedo preguntar a ustedes, ¿cuántos fariseos hay en la vida de ustedes? ¿Cuántas personas están en sus alrededores, verdad? Diciéndole cuando pasó y pues nosotros le damos la gloria por lo que Dios está haciendo en la vida de Juan. Y uso Juan como ejemplo porque verdaderamente es un testimonio de lo que Dios ha estado haciendo y de ir en contra, ¿verdad? De la misma medicina en base a ciertas cosas que no se supone que él dice que iba a poder hacer. Y una cosa importante para Juan y para Norma en este momento fue rodearse de personas que le iban a dar aliento. Norma no necesitaba que fueran alrededor a estar llorándole, ¿verdad? Y su vida se terminó y no, Juan tampoco, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, qué gozo sentí yo el domingo cuando estoy aquí en Juan sentado afuera y le digo, Juan, le llevo, y me dice, no, viene manejando, ¿verdad? Entonces, y mire, hermano, cómo es Dios. Dice Juan, vine manejando, y mientras Juan me dice esto, está la hermana Linda en su auto yéndose. La hermana Linda tuvo un derrame cerebral, le dijeron en el hospital que ya no iba a salir del hospital. Ella estuvo literalmente, hermanos, que en un momento hasta irreconocible. De ahí le dijeron que ya nunca iba a salir de ahí, la iban a mandar a rehabilitación. En rehabilitación le dijeron, le vamos a dejar de dar rehabilitación porque no se va a mejorar, ¿verdad? Y literalmente la mandaron para la casa. Aquí nosotros estuvimos trabajando con ella, luchando, ¿verdad? Para que le sufriera más servicios. Y normal. No hay otra manera, está normal. Literalmente está igual que cuando antes que se fue al lugar, solamente que ahora tiene un carro mucho más bonito, diría ella. Entonces, hermano,
dice hermano Juan Estiel, y sale él con su auto y que sale la hermana Linda. Y yo literalmente solamente en mi mente yo escuchaba como, wow. Lo que pasa cuando la gente, las voces que nos rodean, quieren decir tantas cosas malas, ¿verdad? Pero con Dios por delante, hermano, no conocemos lo que va a pasar. A veces va a tomar tiempo y no sabemos cuántos años este hombre estuvo ahí postrado. Pero yo le garantizo algo, que a él se le olvidó la cantidad de años que estuvo postrado cuando él se puso de pie. Y otra cosa, esto yo lo escuché cuando era, yo creo que tenía como la edad de Isabela cuando yo escuché esto, y verdaderamente que me abrió los ojos porque yo jamás en mi vida había pensado eso. El momento que Jesús le dice a él, toma tu lecho y anda, o le dice pon tu cama, como te da, depende de la versión, en el momento que le dice eso, tenemos que entender que ese hombre no tenía que levantarse. Suena como algo tonto, pero él no tenía que levantarse, era su decisión hacerlo o no hacerlo. Entienda, ese hombre estaba acostumbrado a un estilo de vida que podríamos usar una palabra que puede parecer un poco irónica, de comodidad en un aspecto, de estabilidad. Él conocía su vida diaria, aunque era incómodo, ¿verdad? Ser paralítico y todas estas cosas, pero ya él sabía, tenía su seguridad, todos los días ya tenía su rutina. Él no se tenía que preocupar de lo que iba a pasar mañana, tenía su rutina. Sabía cómo se iba a bañar, sabía, ya tenía su rutina. En el momento que este hombre se pusiera de pie, hermano, su vida iba a cambiar. Iba a cambiar totalmente. En el momento que le dice que levántate, se levanta y se va. Es algo. Y eso es otro punto también, un familiar que literalmente dejó de caminar por falta de costumbre, porque se acostumbró para una silla de ruedas y que porque dejó solamente se movía con la silla de ruedas, pero dejó de caminar. Vamos al doctor, yo le digo al doctor, entonces mi familiar me dice que no puede caminar más. Entonces estaba postrada la persona en la cama y el doctor, hablando en inglés, la persona no entendía, yo le estoy hablando al doctor y el doctor me dejaba mirar. Y el doctor le empezó a mirar, a sentir en la pierna y está hablando, distrayendo a la persona y le puso, hermano, las rodillas desde acá, se la pegó en el pecho, ambas, le movió todo el tobillo, le movió la pierna, la rodilla, todo. Y me dice, ya puedo caminar. Solamente que por la falta de hacerlo, perdió la habilidad y ahora, y le cuento, hermanos, que luego entonces tratamos, no de que caminara, solamente de que se pusiera de pie y que sus piernas, aunque sea, tocaran el piso y estuvieran. Y el miedo, porque se sentía tiesa, que se iba a caer y el miedo no se lo permitía. Entonces, comparando eso con lo que dice que está diciendo Teresa, verdaderamente, hermanos, entender eso era una gran bendición. También era un reto en esa bendición. Porque entendamos algo, qué bonito, ay, todo el mundo le celebra el vecino, le celebra la familia, le celebra todo el mundo. ¿Cómo se siente la persona? Y dentro de ese gozo, mire, hermano, es como la gente dice, si yo fuere rico y de repente le dejan una herencia y la persona es rica y usted entrevista a la mayor parte de esas personas y dicen, ojalá nunca hubieran dado todo ese dinero. Y uno escucha eso y yo jamás diría eso. Mire, hermanos, de repente aparecen personas que están alrededor literalmente solamente interesados, ¿verdad? En las finanzas. Y cuando este hombre se levantara el paralítico al siguiente día en la mañana, ya no soy paralítico. No tengo que quizás que mendigar, no tengo que pedir cosas. Yo puedo ir a trabajar. Y cuando estáis sudando, ahí tiene un pensamiento, decisión. Qué bueno que puedo usar mis manos para proveer, ¿verdad? Pero también pueden pensar, una persona vaga, yo estaba mejor antes. Te daban todo. Me lo hacían todo.
sin el menor esfuerzo. Y ahí está la cosa. Entonces, pero mientras miramos esta historia de hoy, hermano, quiero que verdaderamente medite en el punto de las personas que le rodean en su vida. Ya que hay personas, ¿verdad?, que nos van a animar, nos van a alentar, nos van a llevar por el camino correcto. Así yo le voy a preguntar a un borracho, y yo estoy empezando con la cosa, ya estoy ya metido mucho con el trago, y le voy a preguntar si debería dejar de tomar. Me va a decir el borracho que deje de tomar, me va a invitar a tomar otra, y me va a decir, no, véngase conmigo, nos encontramos todos los días a las 7. Me va a incentivar a que continúen ese camino. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos experimentando, ¿verdad?, momentos, y es para mí, ¿verdad?, como cristiano, este momento de estudiar la palabra es uno de los momentos más importantes. Le digo, hermanos, que dentro de las iglesias, alrededor bueno, no voy a decir del mundo. ¿Puedo hablar de Puerto Rico? Bueno, sí, podía decir del mundo, porque cuando los pastores usualmente dicen que esta es la reunión. Una de las reuniones menos atendidas, menos asistidas, hermanos, por personas, es cuando se hacen oraciones. Un servicio de oración, muchas veces, hay personas que brillan por su ausencia en los servicios. Y número 2, es en los estudios públicos. Muchas personas no entiendo, como que tienen el pensamiento de que no es importante estudiar la historia de la palabra de Dios y estudiar las escrituras. Y hermano, mire, usted escuchará esta historia, usted se va a su hogar, usted puede coger esa historia y la puede compartir con un hermano, compartir con alguien, ¿verdad? Y le puede servir a ellos de aliento. Y entender que no es que usted le dio unas palabritas a las personas, no, es que Dios lo hizo con esta persona, también lo puede hacer con esta otra persona que está en necesidad. Entonces, es importantísimo, hermano, que continuemos estudiando la palabra de Dios, y que mientras hagamos eso tengamos cuidado con las personas que nos rodean, que en vez de levantarnos y edificarnos, están tratando de empujarnos y desanimarnos. Una historia que a mí hasta este día de hoy como que no la puedo quitar de mi mente es el hecho de que, hermano, el récord de las 100 yardas más rápidas corridas, cuando se estableció el récord por primera vez, había un límite, ¿verdad? Y ese límite se dijo que nadie jamás lo iba a pasar. Entonces viene este hombre y el doctor le diagnosticó que él no iba a poder caminar, que tenía una enfermedad, que su cuerpo iba a seguir decayendo, sus huesos, que él no iba a poder caminar más. Este hombre, hermanos, miró al doctor en su frente y le dijo, doctor, usted tiene razón, yo no voy a poder caminar, pero yo voy a poder correr. Por fe, por fe. Él no sabía lo que iba a pasar, él no sabía, hermano. Y esto fue alguien verdaderamente, hermano, que iba a estar, algo físico le estaba pasando. No estamos diciendo, pero este hombre por fe, él empezó a cuidarse, empezó a hacer cosas, empezó a hacer ejercicio, empezó a tratar de fortalecerse. Y hermanos, este hombre, no creo que en ese momento en su testimonio no dijo que él tenía eso en su mente. Pero hermano, él rompió el récord del tiempo más rápido para correr las 100 yardas. Y cuando rompió el récord, creo que no fue roto después. Creo que la persona que lo rompió después de él se duró como 26 años después que lo estableció. Usted sabe que la gente siempre quiere romper los récords, ¿verdad? Así que estaban tratando y no podían. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermano, porque van a haber personas en su alrededor que van a hablar para hundir, que van a hablar para desanimarnos, que van a hablar para desalentar. Entonces ahí es que cuando nosotros tenemos que, literalmente como si estuviéramos jugando ajedrez, vamos a poner las personas en nuestra vida, ¿verdad?, que nos van a edificar, que nos van a ayudar, que nos van a alentar y que nos van a decir, tenga ánimo, que si no pudo hoy, podrá la próxima vez. No se den por vencidos, vamos a seguir luchando, vamos a seguir para continuar hacia adelante. Así que mire, hermanos, hubieron momentos, esto lo podemos ver, déjenme leer un ratito, ya casi terminando, Mateo 13:58, lo leo acá. Mateo 13:58 dice lo siguiente, para que no digan que solamente lo dije, se lo compré en la Biblia. Mateo 13:58 dice lo siguiente. Dice,
y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Estuvo allí y no quitemos una cosa, pudo haber hecho los milagros. Y esto es lo que pasa, hermano. Él viene así listo y preparado para darnos las bendiciones. Nosotros a veces estamos tan ocupados que las echamos a un lado. Y nosotros, ay Dios, ¿por qué permitiste? ¿Han escuchado esta historia quizás? Se la cuento si no la he escuchado. Había un hombre que estaba en una casa y dijeron en las noticias que iban a haber inundaciones. Y le dijeron a todas las personas de esa área, ¿verdad? Vamos a decir que fue aquí, de toda esta área, váyanse y evacúen, ¿verdad? El lugar. Entonces, dicen estas noticias y él se quedó. Entonces empezó la lluvia y la lluvia llegó y la lluvia estaba por aquí. Entonces viene y estaba pasando la policía y le dijo, mire señor, váyase de aquí. No, yo estoy esperando un milagro de Dios. Y luego sigue la lluvia y ya estaba ya alta y vino un botecito. Señor, véngase, sálgase de aquí. No, que es que Dios va a hacer un milagro sobrenatural. Y luego viene el agua, está subiendo más. Viene la guardia costanera a buscar. Señor, véngase. No es que Dios va a hacer un milagro sobrenatural. El hombre muere, hermanos, ahogado. Y en el cielo se encuentra con Dios y le dijo, Dios, yo tuve fe. ¿Por qué no me ayudaste? Te mandé la policía, te mandé la guardia costanera, te mandé la guardia. ¿Qué más podía hacer? Muchas veces, hermanos, nosotros queremos los milagros. Quería que se abriera el cielo y que saliera una soga desde el cielo para sacarlo, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta, hermanos, que a veces los milagros surgen en las cosas más pequeñitas que nos rodean. Yo tenía un alumnito que había nacido con el oído pegado, totalmente pegado acá. Entonces, escuchaba porque los oídos estaban pegados. Entonces, los papás creyentes, yo de hermanito le digo, un doctor ahí también de los padres, que era doctor, y otorrino. Entonces él ya bloqueó, pero esto es membrana, se puede abrir, una cirugía sencilla, vamos a ver cómo se tímpano, el niño va. Ay, pero venga, siéntese acá. No, tranquilo. Venga, siéntese. El niño va a escuchar normal. Permiso. Y la hermana dijo, ahí va lo que usted dice, no, dijo, porque nosotros estamos esperando que el Señor va a hacer un milagro, va a hacer algo. Ahí estaba, pues, o sea, porque el padre de familia, mire, era inconverso el padre de familia que era médico, conmovido con el niño, lo iba a hacer gratis. Y dijo no ella que no, porque ellos estaban dando una vida. Que se les pegará la cereza. No sé, pero es de nacimiento, había nacido, a mí no que su hermanita era normal, entonces era solamente la formación, no sé, pero la oreja estaba completa, solo estaba pegado esto con esto de acá, los dos, entonces escuchaba el niño, porque él hablaba normal, todo. Pero la mamá no quiso y solo cuando la hermanita así fue, empecé a decir, no, de que Dios usa a las personas, lo cambió después de aquí. Eso ya te puedo ver. Porque yo siempre digo que a veces Dios nos manda ángeles alrededor. Yo digo por mi caso, porque yo siempre he visto así como he dicho, mamá, ¿quién es un ángel para nosotros? Otras personas que han estado conmigo en los buenos, esos son ángeles. Que Dios sí, que nos manda para y a veces sí, no entendemos. No, pero es como dice la hermana Efi, pues nosotros todos tenemos la oportunidad de ser instrumentos de Dios. Pero esto es lo que pasa. Algunas veces yo puedo estar caminando y yo veo a Teresa en necesidad y yo puedo ser un instrumento de Dios y que Dios me use para yo bendecirla, pero yo estoy cansado. Entonces, si pudiendo ser instrumento, pero tenemos que entender que si yo no lo hago, pues lo va a hacer Jaime. Porque entonces él tiene la oportunidad de hacerlo y entonces él decide hacerlo. Y eso es una cosa que es importante que tenemos que entender, que si no lo hago yo, lo va a hacer alguien más. Pero un punto que usted dice, Javier, que es muy cierto,
está la idea, hermanos, en la mente de la gente que los ángeles son blancos, con alas, ¿verdad? Y hermanos, hay veces que dice la Biblia que pueden aparecer ángeles, hermanos, ¿verdad? Que van a tener características iguales. Yo le conté la historia del auto que yo vi y literalmente yo estaba perdido en Newark manejando y apareció un carro blanco con una persona y yo como un tremendo tonto, por falta de palabras, inmaduro, me bajé en Newark como a las 12 de la mañana o la 1 de la mañana porque salí de un servicio perdido en Newark, hermano, en un vecindario que hoy día ya como adulto ya conozco Newark y yo digo de verdad que gracias a Dios que a mí no me pasó ahí. Y de repente se me bajo y está este hombre ahí, hermano, con una apariencia de luz, digo yo en mi mente, pero yo nada, yo lo que estaba era, y yo le digo al Señor, para los que no saben la historia, le digo, estoy perdido, y en aquel momento no había GPS, no había uno imprimir tampoco, no había ni red cibernética, estamos hablando de los tiempos de que uno literalmente escribía los apuntes que le decía a la gente, o se buscaba un mapa. Coja la esquinita, voltea la Sí, entonces ahí sí, la tercer luz de tráfico. Usted va a ver una casa verde. Así, entonces voy y pregunto y el Señor me dice, no me dijo nada en sí, no hablamos mucho, solamente me dijo, sigue. Yo le dije, entienda que yo era jovencito también y a veces pues uno de jovencito no sabe manejar un poquito como que más rápido, no sé. Importante ese punto porque cuando se va y ya yo veo que yo estoy en la ruta correcta, yo acelero para igualarme al auto para decirle gracias. Hermanos, yo aceleré al fin para alcanzar el auto y ese auto se desapareció a sí mismo sin decirlo, literalmente se desapareció. Sí, y pongo punto en que yo era jovencito porque yo lo hubiera alcanzado en mi mente, yo le quiero verdaderamente agradecer. Hermano, literalmente yo pisé la gasolina y mi auto empezó a ir rápido y ese otro auto solamente hizo zoom, que ya yo ni traté, porque de verdad que fue como si hubiera tenido turbinas atrás, que eso se desapareció como tipo película. Así que yo, honestamente, yo siento y le agradezco a Dios que yo pienso que tuve esa experiencia yo en mi vida como un recordatorio, hermano, de que estas cosas sobrenaturales. Eso es verdad, es verdad. Así que bueno, vamos entonces a terminar en el día de hoy. Gracias a todos por su participación. Esperamos, le confirmamos luego, esperamos el próximo estudio, hacerlo en la casa de nuestra hermana Erika. Literalmente es bajando aquí la cuestita, subiendo, no hay ni que bajar, en la calle de la Morris. Sí, en la Morris, subiendo un poquito la Morris, ahí está cerquita la casa de nuestra hermana Erika. Para yo ir hermano por dónde. No, es que usted no va caminando. Le llevamos, nos deja saber, le llevamos, porque es cerquita, es como a 1 o 2 minutos de aquí. No. Sí, porque acabo el barrio pasado decía a 1 minuto de la iglesia, la casa de Mano Juan. Peligroso, ¿dónde está mi auto? Yo quiero mi auto. No, es que van a interpretar. Es peligroso irse a pie porque sabes que los carros no respetan. No, hasta allá, porque tiene que pero te iban a atracar. Pero le llevamos, es cerquita. A esta hora ya los carros. Es cerquita, le dejamos saber. Casi decían la casa de hermano Juan, yo no sabía por dónde vive el hermano. Entonces, ¿usted dónde vive? aquí en Washington. No, pero lo curioso es eso, que Juan y Norma literalmente viven literalmente a 1 minuto en auto. En auto. Ahí está la cosa, 1 minuto. Okay. En auto 1 minuto, a pie. Otra historia diferente. Y hay que cruzar la calle ahí principal prácticamente. Y, bueno. Bueno, hermano, así que vamos a entonces orar y así nos despedimos. Antes de orar, ¿alguien tiene alguna petición especial o alguna que le gustaría compartir? La llevemos y oremos. Bueno, pues vamos a hacer esa oración y haciendo una pausa. Cierre los ojos y nos acompaña. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Padre, por cada hermano y cada hermana, Padre, que ha compartido con nosotros en esta noche.
Te pedimos, Señor, que nos ampares, Padre, que nos cuides, que nos guardes, Señor. Nuestra hermana Luz pide esta petición, Padre, y nos unimos a ella, Señor, sabiendo que verdaderamente necesitamos, Padre, también discernimiento para ver quiénes son las personas que están en nuestros alrededores, Padre, para edificarnos, las personas que nos rodean, Padre, para levantarnos, las personas, Padre, que están en nuestros alrededores para decirnos, tenga ánimo, siga hacia adelante, no se dé por vencido, las personas que están ahí para levantarnos las manos cuando estamos cansados, mi Dios, ayúdanos a creer diariamente en ti y a seguir, Señor, sin darnos por vencido para la gloria y la honra de tu nombre. Te agradecemos, Padre, por cada hermano, cada hermana aquí presente. Te pedimos, Padre, que le bendigas también a los que están conectados en línea y los que verán luego los videos, Señor, que todo sea para la gloria y la honra de tu nombre. Bendice, Señor, también los que no pudieron llegar y te agradecemos, Padre, porque sabemos, Padre, que hay milagros que has hecho en nuestras vidas que quizás que nos hemos visto. Gracias, Padre, porque tú, como nuestro Padre Celestial, pones a la gente indicada en el tiempo indicado, en cada momento, Señor, de nuestras vidas, para la edificación nuestra. En el nombre de Jesús te agradecemos eso y lo pedimos. Así mismo, mi Dios. Amén. Dios les bendiga a todos. Por favor, llévese una galletita, una manzana, una mandarina, un bizcochito. Saluden al pastor Tim. Me dan una sonrisa ahí para tomar una foto. Venga, una sonrisa. La luz de leche. Para Efi ni miró. Usted dijo a Efi. What he said, exactly. I know what he said, and you got to put that on Facebook as wherever there's food, Pastor Tim finds the way. But there's a young lady over here that speaks Spanish that the twins Amen. were trying to talk to, Pastor Hector. Amen.